Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Continuamos con la experiencia de aprendizaje 7. Te presento que esta experiencia termina el 27 de septiembre, es decir, tiene una duración de 3 semanas. Pues bien, aperturamos la actividad 2. Nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. Dentro de esta actividad, el día de hoy, vamos a realizar el tema una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades en el área de ciencia y tecnología y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Bien, queridos estudiantes, como siempre tenemos un propósito a cumplir como también las acciones que nos van a permitir lograr dicho propósito. Pues bien, el día de hoy vas a indagar cómo una alimentación saludable influye en nuestra salud al prevenir enfermedades. Dentro de este propósito, pues el día de hoy vas a plantear las explicaciones iniciales frente a la pregunta de investigación. Es decir, aquí vas a plantear tus ideas, en otras palabras, las hipótesis. Dentro de ello, para poder verificar si dichas ideas o hipótesis son correctas, vas a elaborar un plan de acción para orientar tu búsqueda de información, así también la organización y análisis de la misma. Y dentro de ello, una vez culminado dicha indagación, vas a explicar a partir de dichas indagaciones cómo una alimentación saludable influye en nuestra salud al prevenir enfermedades. Entonces, una vez más, realizando estas tres acciones, estamos cumpliendo el propósito planteado para el día de hoy. Bien, queridos estudiantes, vamos a comenzar juntos. En la actividad anterior conociste sobre los alimentos naturales propios de tu comunidad y los nutrientes que aportan. Ahora aprenderás cómo estos alimentos pueden ayudar a prevenir enfermedades. Iniciemos la actividad leyendo el mensaje que nos envió Estela. Hola amigas y amigos, mi nombre es Estela y les envío unas fotos de mis comidas de hoy. En el desayuno tomé un vaso de quinoa, una tuna y un pan con queso. En el almuerzo comí sangrecita salteada con yuca, choclo y ensalada. Esta es mi comida preferida. Y finalmente en la cena tomé una rica sopa de pollo con verduras y yuca. En mi casa siempre me dicen que debo comer todo tipo de alimentos. Debes comer todo tipo de alimentos. ¿Por qué debo comer estos alimentos? ¿Me ayudan en algo? Ayudemos a Estela a responder sus interrogantes. Para ello, te planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo una alimentación saludable influye en la salud? Muy bien, queridos estudiantes, entonces ya tenemos la situación y también el planteo de la pregunta de investigación. En este momento procedemos a realizar vuestras hipótesis. Muy bien, queridos estudiantes, ya planteaste tus hipótesis. Recuerda que tus hipótesis son aquellas ideas, aquellas explicaciones iniciales. Ahora, para poder responder a la pregunta de investigación, vamos a indagar y para también verificar si vuestras hipótesis son correctas. Para ello, te sugerimos el presente cuadro. ¿Cuáles son los objetivos de tu investigación? ¿Qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? ¿Y cómo registraré dicha información? ¿Y qué materiales o recursos se va a requerir o necesitar? En el primer cuadro vamos a indagar sobre cómo una alimentación saludable influye en nuestra salud. Entonces, esto de aquí sería vuestro objetivo. Así también, ¿qué acciones vamos a realizar para comprobar las posibles explicaciones? Bueno, vamos a revisar algunos textos o en fuentes confiables para identificar información que me ayude o nos ayude a responder a la pregunta de investigación. Luego lo vamos a contrastar la nueva información con las explicaciones iniciales, es decir, con las hipótesis. Finalmente haré las conclusiones finales. Ahora, ¿qué información buscaré
¿Dónde la buscaré y cómo registraré dicha información? Pues bien, vamos a buscar información sobre la alimentación saludable. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando no nos alimentamos saludablemente? La anemia, síntomas de la anemia y todo ello a través de la web, del sitio web Aprendemos Juntos en Casa a través de la plataforma de Aprender en Casa del Ministerio de Educación, y así también esta información obtenida lo vas a registrar a través de cuadros, resúmenes o también organizadores gráficos. Bien, acuérdate que los materiales que vas a usar son los libros, la web, los libros virtuales y también las presentes diapositivas. Todo esto que estás usando son parte de tus materiales o recursos que estás usando para indagar sobre la pregunta de investigación. Bien, recuerda una vez más, puedes establecer la información a través de esquemas, pero también a través de mapas mentales, conceptuales, cuadros comparativos, según sea pertinente y según también tú creas que es sugerente para la presente investigación. Bien, queridos estudiantes, entonces iniciamos nuestra indagación. Para ello vas a aplicar tu plan de acción y a continuación te presento algunas lecturas para que así puedas obtener información que puedan responder a la pregunta de investigación. Bien, alimentación saludable significa tener una dieta con la calidad y cantidad adecuada de alimentos para cubrir todas las necesidades de nutrientes y energía para nuestro organismo. Alimentarnos saludablemente es importante, pues nos mantiene sanas y sanos, activas y activos, lo que influye en un funcionamiento físico e intelectual. Para ello, debemos consumir y preparar comidas con alimentos variados, balancear su combinación y procurar la seguridad en su consumo. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando no nos alimentamos saludablemente? Aparecen las enfermedades que son causadas por el déficit o consumo excesivo de alimentos. Veamos algunos de estos trastornos. Desnutrición. Ocurre con la carencia o déficit de algunos o varios nutrientes que comprometen el crecimiento y desarrollo. Además, causa daños irreversibles en el organismo y en el logro de aprendizajes. Anemia se presenta por la deficiencia de glóbulos rojos en la sangre y el bajo nivel de hemoglobina, lo cual afecta el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Obesidad se caracteriza por el exceso de grasa corporal y el incremento de peso debido al consumo de calorías por encima del límite que el cuerpo necesita. Bien, queridos estudiantes, gracias por acompañarme en la lectura. Tenemos dos textos que son muy importantes a tener en cuenta en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestra alimentación. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación, el consumo de calorías, tiene que ir acorde a las actividades que tú realizas, como también al peso, a la edad y al sexo. ¿Perfecto? Bien, queridos estudiantes, continuemos entonces. Ahora respondemos juntos. Luego de leer, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en hoja de reuso. ¿Por qué es importante alimentarnos saludablemente? Porque nos mantiene sanos, porque nos mantiene de manera equilibrada para cumplir las actividades diarias de forma física y también intelectual. Ahora, ¿cómo se producen las enfermedades relacionadas con la alimentación? Cuando hay exceso y también cuando en ambos sentidos hay poco consumo de calorías en la alimentación. Esto tiene que ver mucho con la combinación de los alimentos, queridos estudiantes, ya que con ello vas a poder permitir que tu cuerpo consuma la mayor cantidad de calorías de acuerdo a lo que necesite tu cuerpo. Ten presente que ello va a ser determinado por las actividades que realizas. No es lo mismo consumir la misma cantidad de calorías si tienes una vida muy sedentaria, y si tienes actividad física constante, no puedes alimentarte tampoco con la misma cantidad de alimentos. Tienes que entender de que la combinación y lo que tu cuerpo requiere tiene que ir de forma equilibrada. Bien, conozcamos un poco más sobre la anemia, una enfermedad que está abarcando cada día más, sobre todo en nuestro querido Perú. Bien, vamos a observar las siguientes imágenes. ¿Qué observas?
¿Por qué crees que el niño puede presentar esas características? Vemos un niño cansado, ¿verdad? Un niño que duerme todo el día, que está sentado. ¿Qué crees que está ocurriendo? Hay una mala alimentación, ¿verdad? Tiene mucho que ver la alimentación con nuestra vida diaria, sobre todo con las actividades que realizamos. Muy bien, queridos estudiantes, sigamos indagando. La anemia es una enfermedad ocasionada por una disminución de hemoglobina en la sangre. La causa más frecuente es el bajo consumo de alimentos ricos en hierro. Otros factores pueden ser los parásitos intestinales, los malos hábitos alimentarios, las enfermedades hereditarias o la deficiencia de vitamina A, B o B12. Cuando una niña o un niño presenta esta enfermedad, tiene mayores dificultades en su aprendizaje, así como efectos graves en su desarrollo cerebral, motor, cognitivo y emocional. Queridos estudiantes, esta es una enfermedad que está aumentando en nuestro país. Recuerda, es cuando visualizamos, tal como en los gráficos, es una disminución de la hemoglobina. Entonces, esto quiere decir que tenemos que alimentarnos bien. Sin embargo, hemos visto en las postas que de parte del Ministerio de Salud se da de forma gratuita a los niños que presentan este caso o esta enfermedad de la anemia, jarabes con hierro. El hierro le va a permitir producir glóbulos rojos y por ello también va a tener mayor hemoglobina. Y así puede también enfrentar a la anemia, pero para ello también tiene que tener una alimentación adecuada, sobre todo el consumo de alimentos ricos en hierro. Entonces, queridos estudiantes, a alimentarnos bien y sobre todo saludablemente. Síntomas de la anemia. Uno de los síntomas es la debilidad. Por ejemplo, no hay deseo de jugar, caminar, correr, estudiar. Además, produce mucho sueño, piel pálida, uñas quebradizas, poco cabello, mareos y cansancio. La anemia se puede superar con el consumo de una dieta balanceada que contenga alimentos ricos en hierro, como las carnes rojas, frijoles, lenteja, quinoa, espinaca, frutas ácidas, pescados, etc. Por ejemplo, un alimento conocido y de bajo precio es la sangrecita, con alto contenido en hierro. Por ejemplo, hay también chaufa con sangrecita o pan con sangrecita en el desayuno. Consúmelo, ello te va a ayudar a mantenerte sano y sana. Como también tenemos las carnes rojas, las diferentes carnes en diferentes tipos, y los alimentos, sobre todo quiero hacer énfasis sobre el brócoli, que es un alimento muy bueno en cuanto al hierro. Entonces, chicos y queridos estudiantes, a alimentarse bien con estos alimentos, de forma variada, equilibrada, pero sobre todo ricos, una vez más, en hierro. Pero para ello combatamos a la anemia. ¿Y de qué manera podemos combatir? Bien, ya te alimentaste, y a veces solemos cometer ciertos errores que no nos permiten enfrentar esta enfermedad. Recuerda que los mejores amigos del hierro, es decir, después de haber consumido la carne, todos los alimentos que te ayuden a enfrentarlo, los amigos del hierro son, por ejemplo, el consumo de camu camu, el kiwi, la naranja, el tumbo, la guayaba, la mandarina, la papaya, el limón, la fresa, como la tuna y el mango. Son alimentos que deben comerse inmediatamente después de haber consumido alimentos ricos en hierro. Ello te va a permitir seguir fortaleciendo tu cuerpo para el consumo de la misma. Entonces, ahora, ¿pero qué hacemos nosotros después de haber consumido alimentos? A veces, o en la mayoría de veces, consumimos infusiones. Vale decir, anís, ¿no? Té, que en vez de producir que el cuerpo obtenga la mayor cantidad de hierro, anula esa absorción. Y obviamente muchos decimos, profesor, pues yo me alimento bien, pero al finalizar de ese alimento, ¿qué estás tomando? El café, el chocolate,
las tortas, los cereales, sobre todo endulzantes, las galletas, los helados y sobre todo las gaseosas. Exacto, las gaseosas son el peor enemigo del hierro. Y obviamente pues tenemos algunas combinaciones que solemos hacer. No podemos combinar leche con yogur, queso y huevos a la vez. Tampoco es una buena combinación porque daña el hígado. Son muchos lácteos. Entonces, queridos estudiantes, como puedes darte cuenta, tenemos que aprender en el transcurso de los días a combinar vuestros alimentos, precisamente para estar sanos y fuertes y combatir a la anemia. Ahora, queridos estudiantes, respondemos juntos. Luego de las lecturas, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante prevenir la anemia y cómo lo podemos lograr? O sea, ¿cómo lo logramos? Claro, a través de una buena alimentación, sobre todo una buena combinación de los alimentos. Hace un momento te explicaba, no podemos combinar después de haber comido una sangrecita, ¿no? Con el desayuno y te tomas una infusión. No. Lo conveniente sería pues, de repente un jugo de papaya, ¿no? Averigua y describe algunos casos y causas de anemia en tu comunidad. Y por último, ¿qué alimentos de tu comunidad le recomendarías consumir a una persona con anemia? Bien, queridos estudiantes, responde a las preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso, o así te indique tu profesora o profesor. Bien, queridos estudiantes, hemos indagado y hemos analizado sobre el tema muy importante de combatir la anemia. Ahora vamos a estructurar nuestra nueva información. Para ello, ahora es momento de contrastar tu nueva información con las respuestas iniciales, es decir, con tus hipótesis que te planteaste en relación a la pregunta de investigación. ¿Te acuerdas cuál es? Ahí está. ¿Cómo una alimentación saludable influye en la salud? Bien, además tiene las explicaciones iniciales y las explicaciones finales. Ante ello, ¿qué haremos? Un versus, así es. Vamos a contrastar, vamos a comparar y responde a la pregunta. ¿Sigues estando de acuerdo con tus respuestas iniciales a la pregunta de investigación o han cambiado? Ha habido bastante variación, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque hemos indagado, has leído y es más, también te sugiero que puedas buscar mayor información a través de la web. Ten en cuenta que también la información sobre la anemia o la lucha contra la anemia la puedes ubicar en las postas. En las postas te dan bastante información sobre la misma. Lo puedes solicitar y te pueden inclusive dar una cita con los nutriólogos que ellos te van a permitir establecer cómo debe ser tu alimentación. ¿Sí? Así que vamos, visiten a los nutricionistas que son los especialistas sobre todo en estas combinaciones de los alimentos de forma adecuada y según tu edad. Bien, listo queridos estudiantes, felicitaciones. Ahora vas a evaluar y vas a comunicar lo aprendido a través de un diálogo con tu familia. Para ello vas a responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las dificultades que tuviste para investigar y qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó pues esta actividad para sustentar tu explicación? Y bueno, ¿qué otras preguntas te han surgido a raíz de la misma investigación? Recuerda que hacer partícipe a tu familia es también poder compartir con ellos lo que tú cada día vas aprendiendo. Recuerda que compartir con tu familia sobre todo este tema de la alimentación para prevenir enfermedades es muy importante, ya que cada día nuestra familia y tú van a ir mejorando, sobre todo en la combinación de los alimentos. Obviamente disminuir el consumo sobre todo de gaseosas. Ello es muy dañino para la salud, ¿no? Así que no lo hagamos muy cotidiano. Que sea, digamos, una vez al mes, o tratemos en la medida de lo posible de ya no consumirlos. Bien, listo queridos estudiantes. Son sugerencias, obviamente, conversalo como siempre con tu familia. Muy bien, queridos estudiantes, como te decía y te felicité, cada día avanzamos un pasito más. Ahora vas a evaluar tus aprendizajes a través de la tabla de cotejo. Recuerda que si lograste cada uno de ellos, ponte un check donde corresponde. O si requieres
ayuda o crees que estás en proceso y tienes alguna duda, entonces ya sabes, contáctate con tu profesora o profesor. Muy bien, queridos estudiantes, hemos terminado la actividad del día de hoy, te felicito. Cada día que avanzamos aprendemos un poco más y ahora comparte tus conocimientos con tu familia, sobre todo en la combinación de los alimentos. Recuerda, debemos combatir a la anemia. Una persona con anemia tiene mayor probabilidad de contagiarse con otras enfermedades, sobre todo ahora con el estado de pandemia de la COVID-19. Una forma de combatir esta pandemia es estar bien alimentado y, obviamente, luchar contra la anemia. Bien, listo, queridos estudiantes. No te olvides guardar todo lo hecho en tu portafolio y enviar tus evidencias. Ya sabes, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale check a la campanita para que te enteres cuando estamos subiendo algún video de Aprende en Casa. Ya sabes, una vez más, visita nuestro sitio web. Aprendemos juntos en casa, educación virtual. El enlace, como siempre, te lo dejo en la descripción del video. Nos vemos, cuídate mucho, chao.